Hola, ¿cómo están todos? Estamos en este ciclo de conversaciones con los finalistas del Premio Publicación La Luminosa Felifa. Y hoy estamos en Berlín para hablar de Guatemala con Antonio Rodríguez o Tony, como lo conocen. ¿Cómo estás, Tony? Muy bien, Paula, gracias por, bueno, a Felifa y a ti por la invitación y la verdad que muy sorprendido y muy contento por la selección en el concurso. Muy, muy valioso el libro, que ya lo estuve espiando y que vos nos contarás. Esta historia se llama Tacaná y tiene que ver con un secreto de familia casi. Exacto, bueno, te comento, Tacaná surge porque, bueno, yo vivo aquí en Berlín y he salido de Guatemala desde hace ya 15 años. Mm, Y en estas visitas que hago regularmente a la familia, pues hace 3 años me encontré con una historia de mi abuelo y de hecho yo no tenía ningún recuerdo personal de mi abuelo, ¿no? Por diversas circunstancias. Y siempre había sido como una nebulosa y en una comida fue como muy casi anecdótico que alguien mencionó, bueno, es que el abuelo estuvo exiliado en México. Y bueno, eso para mí fue como una cuestión que encendió un montón de luces, ah, porque como te digo, para mí el tema de estar ya 15 años fuera de Guatemala es una especie de un exilio claro, autoelegido, pero ya es un exilio prolongado y de alguna manera habían muchos temas con los que yo ya había conectado al llegar a Berlín, ¿no? Y claro. específicamente también que conectaban con la época de mi abuelo, con la dictadura en la que él, pues la época en que él vivió en la época de dictadura en Guatemala. Entonces, esto obviamente me hizo volcarme con la familia, empezar a ametrallarlos a preguntas, ¿no? Ah, lo que fue más sorprendente es que en ese momento se cerró la situación, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho porque mm, yo insistía en saber más cosas y mi padre, al ser un hijo del post-exilio de mi abuelo, pues mi padre tiene también muy poca información, ¿no? Y es muy gracioso porque a la vuelta aquí en Alemania, yo hablaba con mi padre y a un momento mi padre me dice, oye, ¿sabes qué? Déjame de preguntar cosas Ay, porque claro, yo sé prácticamente lo mismo que tú, ¿no? claro. Eh, entonces, claro, de ahí surge un año posterior, voy a Guatemala y durante ese año, pues empieza una especie pues empiezo a investigar sobre el tema, a profundizar sobre esta situación en Tacaná, que es el pueblo donde nace mi abuelo, ¿no? Tacaná, como nombre es una cuestión, es un nombre de los pueblos originarios y su significado es fuego dentro de la casa. Para mí fue también como muy sorprendente, ¿no? Era como ir armando un rompecabezas casi como de coincidencias. Entonces, bueno, así es como empiezo a trabajar en este proyecto. Y bueno, ahora que veo, que muestras, por ejemplo, esta imagen, también me resulta dentro de ese rompecabezas de coincidencias, es que unas semanas antes de hacer este viaje a Guatemala, pues en un anticuario, que a veces entro a buscar cosas, ¿no? Ujú. Me encuentro con un paquetito de fotografías de un viaje en Cepelín y casualmente, bueno, estas son las primeras imágenes con las que abre el libro, ¿no? Ah, Y de las cosas que a mí me sorprenden y con las que ya durante el proceso de investigación y de reflexión, pues surgen, mira, tengo un paquete de fotografías de un fotógrafo desconocido y en el dorso de estas imágenes, algunas imágenes muestran parte del viaje en Zeppelin de Alemania a Sudamérica, porque se estableció un servicio de correo postal
por Mirá. Zeppelin, ¿no? La cuestión es que estas imágenes no tienen autor, entonces para mí era como, estoy en medio de un montón de desconocidos, ¿no? Claro, una arqueología en la memoria colectiva y familiar a la vez, ¿no? Y Total, total. Y como te digo, para mí también la parte de Alemania, porque vengo de este proceso de reconocer los territorios en los que me muevo, ¿no? Cuando, antes de estar en Alemania, yo vivía en España y ahí estuve desarrollando un proyecto relacionado con las migraciones, se llama El Diario de Adán. mm, Y al llegar a Alemania, pues esta experiencia de la migración se expande también, ¿no? Aquí me encuentro con una serie de circunstancias que en España no las había, no las había conocido, y de hecho también fue parte de esa experiencia de venir aquí a Alemania, ¿no? Expandir un poco esta cuestión de la experiencia de las migraciones. Pero en el encuentro este que tengo aquí en Alemania, aquí los alemanes tienen un trabajo de memoria histórica bastante potente, ¿no? Y coincidentemente, también hay una conexión que surge de los años de estos que mi abuelo, el gobierno en el que vivió mi abuelo estaba muy relacionado con las migraciones alemanas en Guatemala, porque los alemanes en Guatemala desarrollaron la producción del café al final del siglo XIX y en la década de los 30, que es donde se desarrolla la historia de mi abuelo. Ahí hay un impulso especial que cede el gobierno también a los alemanes. Entonces, para mí esto era como conectar mucho, ¿no? muchas Me cosas. coincidía con toda esta cuestión de mi abuelo. Estas ya no son las Entonces, fotos estas ya son tus fotos, ¿no? Acá más o menos es donde comienzan tus... eh, sí, como te comento, están las fotos, al inicio hay unas fotos que son algunos documentos que encontré de mi abuelo, ¿no? Una ah, foto donde, bueno, que es la foto del marco de un pasaporte que sí, está las primeras. arrancada. Esos son, digamos, como los rasgos de supervivencia que hay de mi abuelo en la familia, porque hay cuatro cosas, ¿no? De mi abuelo no se sabe nada, físicamente no hay recuerdos en mi familia. Entonces ya luego sí que cuando empiezo a desarrollar el proyecto, a plantearme cosas con las imágenes estas encontradas en el anticuario, am, también tengo una necesidad de seguir fotografiando, ¿no? De hacer mis imágenes. Y casualmente también se unen las imágenes que voy haciendo yo digamos, mis fotografías con algunas imágenes de archivo que también me parece interesante. Y ahí hay un proceso también para mí muy interesante porque en este proyecto empiezo a intervenir las imágenes. Empiezo un poco a desentenderme de digamos, la imagen o la fotografía pura. Mm, Y, por ejemplo, antes creo que has pasado una imagen donde hay un triángulo, esa es una imagen de archivo esta, y a mí me interesaba, exacto, porque la imagen como tal me comunicaba ya ciertos aspectos, pero a mí me interesaba también apropiarme de esa imagen como parte de mi discurso personal, ¿no? Entonces, por eso es que intervengo en la imagen y para mí es importante intervenir la imagen. Y bueno, ya es un proceso que se va desarrollando luego y que voy interviniendo no solamente fotos de archivo, sino también mis propias imágenes. Mm. esta es una archivo intervenida por vos. Exacto, esta es una imagen de las que mi familia conserva de la cartilla de migración. Ah, ah, pero para mí, de nuevo, es una fotografía que pertenece a la foto vernácula y para mí era importante otra vez eso, ¿no? Transgredir esos límites y darle mi voz a esta imagen también. Mm. claro, claro. Y están también tus palabras, ¿no? Porque hay como una reflexión, una poética que va uniendo los espacios de silencio, las imágenes tuyas con las que dialogás. Claro, mira.
Una cuestión para mí muy importante es que yo no, o sea, ya hace mucho tiempo que no veo la imagen como imagen única, ¿no? Y por eso para mí también el fotolibro tiene un sentido, porque, digamos, el discurso que tiene una imagen, al integrarlo o generar un diálogo con más imágenes, ese discurso se expande, las posibilidades que tiene la imagen se expande, ¿no? Mm, Y respecto al texto de lo que tú hablas, pues yo creo que se expande aún más, claro. se complementan, ¿no? Para Que mí la suma de no todas las pelean. partes del libro hacen son más que, digamos, el todo es más que sus partecitas. El mensaje que se logra en un libro donde está también el tamaño, el papel, el orden de las imágenes, es como otro tipo de experiencia que no es lo mismo que una muestra o que una foto. Claro, claro. A ver, creo que el fotolibro, mm, las posibilidades que te ofrece desde la materialidad son muy grandes, ¿no? No solamente la parte bidimensional de la imagen, sino el poder integrar todos estos elementos que tú acabas de mencionar, como el tipo de papel, las cubiertas, todas las texturas con las que está, o sea, lo que estás ofreciendo al lector al final es una experiencia Diferente, sensorial, ¿no? Ujú, pero claro. que abarca más, más que solamente lo visual. Si coges el libro, si tienes la posibilidad de manipularlo, de sentir esa cubierta que es áspera, por ejemplo, el Claro. papel, El la olor de temperatura la y color del tinta, papel. Claro, total, total. Bueno, yo estoy cruzando dedos porque ya huela que huela a rico. tinta. Sí, sí. Sí. Igual tus imágenes son maravillosas, digamos, también está ese valor, ¿no? Que no podría sostener un fotolibro si no hubiera esta calidad de imagen. Y hay ahí también un autor, ¿no? Que sostiene, ¿no? Bueno, sí, mira, en ese aspecto creo que cuando llegué a España tuve la oportunidad porque yo vengo de una formación autodidacta y estuve haciendo reportaje fotográfico y cuando llegué a España me formé en la escuela Blank Paper y ahí tuve, esto fue como el punto de inflexión, ¿no? Para mí era como mm, en la escuela eh, o la forma en que se presentaba la fotografía a los estudiantes de la escuela era más como un punto de transformación, ¿no? En ese Claro. momento, antes de llegar a la escuela, yo estaba estancado en el tema del reportaje fotográfico, sabes, como una fotografía más descriptiva. Y aquí era la posibilidad de ser más autor, de poder Claro. tomar un punto de vista, una perspectiva personal y desde allí fotografiar y emitir una opinión o sugerir una opinión, ¿no? Mm. Claro, claro, y intervenir la imagen propia o ajena según esta necesidad de comunicar de una manera personal, ¿no? Claro, claro, totalmente. Yo creo que esta es la parte más bonita que tiene la fotografía de autor, porque aquí no tienes límites. ¿Mm? ¿Esta fotografía es de tu abuelo? Sí, 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 esta es, como te mencionaba, es de las dos imágenes que están en la cartilla de migración de mi abuelo que recibió en México. Claro, que es como una reconstrucción de su huella, este libro. Sí, bueno, a mí me interesa revisitar un poco ese momento, ¿no? Salvando las distancias que tiene la memoria, o las imperfecciones que tiene la memoria. Hace poco estaba leyendo un texto que decía que solo lo fantástico es perfecto, ¿no? Mm, Y al final esto para mí es justo eso, ¿no? Porque yo lo que estoy desarrollando es una ficción sobre lo que pasa con mi abuelo. No me claro, interesa no me interesa o sea, me interesa hacer un ejercicio de memoria, pero no me interesa calcar la memoria porque está claro que tiene sus imperfecciones, ¿no? claro.
Maravilloso, maravilloso. Y estaba viendo que tu abuelo también se llamaba Antonio. Sí, bueno, de ese, es con lo que empieza el rompecabezas de coincidencias, ¿no? Porque toda la Claro, vida me pasé preguntando, o sea, yo a mi abuelo nunca lo conocí, él murió en el 65 y siempre me pasé preguntando por mi abuelo y bueno, era una cantaleta de anécdotas, pero nunca entramos en materia y fue hasta ya hace 3 años que te digo que fue este encuentro y de ahí la necesidad de bucear en este tema, ¿no? claro. Hermoso, Mm, la verdad. Muchísimas gracias, Tony, por Y esta muchas charla, gracias. este libro, esta historia, de este placer de ver tus imágenes. Así que gracias. Muchísimas gracias, Paula, a ti. Un abrazo, que estés bien. Nos vemos pronto. Saludos, saludos, Gracias. adiós. Adiós.